Buenos días, hermanos. Feliz sábado tengan todos. Me alegré con los que me dijeron, a la casa del Señor iremos. Y aquí hay un buen grupito de hermanos tempranito en la mañana participando del culto a nuestro Dios. Sean todos bienvenidos. También le damos la bienvenida a cada uno de aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Muchos de ustedes desde el principio de la pandemia han estado con nosotros y siguen con nosotros, y nos alegra mucho, ¿verdad?, que nos apoyen en este ministerio de llevar la palabra de Dios a todos los lugares del mundo. Literalmente, ¿verdad?, a través de esta plataforma llevamos la palabra de Dios a todos los lugares del mundo. Y esperamos que la programación de esta mañana sea una de gran bendición para cada uno de ustedes. Que el Espíritu de Dios se manifieste en una forma especial, en una forma única para con su iglesia. Sabemos que Dios tiene planes para su iglesia. Dios tiene ya todo trazado y nos encontramos en el tiempo del fin. Ya casi llegando al final del tiempo, ¿verdad? Ya han pasado una serie de sucesos que han marcado la historia nuestra, ¿verdad? La historia del mundo y la historia individual de cada uno de nosotros. Y podemos dar gloria y honra a nuestro Dios porque hasta aquí el Señor nos ha traído, ¿verdad? Y todavía podemos adorar a Dios libremente en este lugar. Así que sean nuevamente bienvenidos y esperamos que la temática de esta mañana les sea de gran bendición. Antes de dar con la reflexión de esta mañana, vamos a tener una corta palabra de oración. Padre de amor, Dios del cielo, gracias te damos, Señor, por permitirnos llegar hasta aquí, hasta tu casa de oración, para compartir contigo, Señor, las maravillas que tú tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender los mensajes, Señor. Ayúdanos a entender los estudios. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón para que por fe comencemos a vivir en este mundo que nos ha tocado, en este tiempo tan difícil donde la naturaleza se está peleando contra el hombre por el castigo que el hombre le ha dado a ella, donde los hombres se pelean entre sí, donde la familia, los hijos y los padres se pelean entre sí. Pero aquí hay un grupo de hermanos, Señor, que ha confiado en tu palabra y ha confiado en tu amor. Y por fe, Señor, confiamos que tú vas a salvarnos, nos va a librar de este mundo y nos va a dar una tierra feliz. Ahora que vamos al estudio de esta reflexión, que tu Santo Espíritu nos bendiga. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Hay una matutina de hace muchos años atrás y de la cual yo le he traído las reflexiones. Esta matutina es Dios nos cuida, de la hermana Elena G. de Huay. Y cada vez que voy a traer una reflexión para la fecha que me toca, ¿verdad?, dar esta matutina, o mejor dicho, el devocional, me toco con una lección bien bonita, bien interesante. Y una lección en la que va de acuerdo también con la lección de escuela sabática. Y esta lleva como título, una fe que obra. La fe que obra, que corresponde al 11 de junio. Dice el versículo, ¿verdad?, escogido para este devocional, Filipenses 3:9, y dice así: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, ¿verdad? Dejando nuestra justicia atrás, que es por la ley. ¿Cuál es la justicia que nosotros tenemos atrás, que es por la ley? Esa que dice, en la que actuamos conforme a la ley. La justicia que actuamos conforme a la ley. Pues el Señor me dice que tienes que guardar el sábado, pues yo guardo el sábado. El Señor me dice que no matarás, pues no voy a matar. El Señor me dice no mentirás, pues no voy a mentir porque el Señor me lo dice. Y eso no es lo que el Señor quiere. No es porque Él me lo diga, sino que sea parte de nuestra vida y sea arraizada, ¿verdad?, en el comportamiento del ser humano. Porque cuando hacemos las cosas para complacer, no es lo mismo que hacer las cosas porque nos sale de dentro.
Es lo mismo que las personas que trabajan, ¿verdad? Hay personas que trabajan por obligación y hay personas que trabajan por placer, porque les gusta lo que hacen, ¿verdad? Y se pueden manifestar en ese trabajo de la forma en que lo hacen porque les gusta. Hay personas que trabajan por necesidad y no les gusta el trabajo y son las que siempre se están quejando, ¿verdad?, de las condiciones del trabajo y siempre tienen una queja contra alguien, contra el compañero, contra el jefe, pero simplemente es porque no le gusta el trabajo, no quiere estar allí y busca cualquier excusa, ¿verdad?, para librarse de ese trabajo. Pero aquellos que trabajan por amor, ¿verdad? Ustedes saben que ahí yo tengo una profesión que es que me gusta. Y yo a veces me levanto a las 5 de la mañana, me acuesto a las 8, a las 10, a las 2, y ni se lo puede decir. Trabajando en eso porque me gusta. Me gusta ese trabajo. Ahora, no me hablen de otro trabajo. Al que me gusta es ese. Así que así trabaja la fe. La fe es porque nos gusta hacerlo, no porque Dios me lo requiere. Si nosotros nos ajustamos a la voluntad de Dios, no tenemos ni que sabernos los 10 mandamientos de memoria, porque vamos a cumplir la voluntad de Dios. Con esa introducción leo. Una cosa es leer y enseñar la Biblia y otra cosa es tener mediante la práctica injertados sus principios de vida y de santidad en el alma, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, nos dice Efesios 2:8. La mente debería educarse para que ejerza la fe y no para que abrigue la duda, la suspicacia y los celos. Estamos demasiado inclinados a considerar los obstáculos como imposibles de superarse. El tener fe en las promesas de Dios, el avanzar por fe sin dejarse dominar por las circunstancias, es una lección dura de aprender. Y sin embargo, es una necesidad impostergable para que cada hijo de Dios el aprender esta lección. Debe cultivarse siempre la gracia de Dios mediante Cristo, porque nos es dada como la única manera de acercarnos a Dios. Es por Jesús, ¿verdad?, que nos acercamos a Dios. La fe que se menciona en la palabra de Dios exige una vida en la cual la fe en Cristo sea un principio activo y viviente. Depositar toda nuestra fe en lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen en lo que Jesús hizo por nosotros? El Señor Jesús vino a este mundo, dio su vida para que nosotros tuviéramos vida eterna. Y lo lindo es que esa fe cubre cualquier falta en nuestras vidas que tengamos, siempre y cuando creamos en lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Él une la salvación y la vida eterna de los que creen con estas obras y mediante estas provee para que la luz de la verdad vaya a toda nación y pueblo. Este es el fruto de la operación del Espíritu Santo. Mostramos nuestra fe en Dios obedeciendo sus órdenes. ¿Y por qué lo obedecemos? Porque le amamos, no porque nos está obligando. Hay una gran diferencia. Nosotros obedecemos a Dios porque amamos a Dios. Es como el hijo que obedece a su padre porque le ama, ¿verdad? Así es el amor de Dios también. Y mediante esa obediencia demostramos fe porque creemos en lo que Él hace por cada uno de nosotros. La fe siempre se expresa en palabras y acciones. La fe no es una acción muerta. O sea, yo estoy en casa, no voy a la iglesia, y digo, no, yo tengo fe en Dios, pero no salgo de mi casa. ¿Cómo yo puedo demostrar mi fe en Dios si yo no salgo de mi casa? ¿Verdad? Así que la fe es activa, siempre se expresa en palabras y acciones, produce resultados prácticos. Por ejemplo, el Señor dice que amemos a nuestros hermanos, ¿verdad?, como nosotros mismos nos amamos. ¿Y cómo yo puedo demostrar eso en la práctica? Ayudándolos en sus necesidades. Para buscar una recompensa, para que Dios me salve, no, porque Dios ya me salvó. Porque ya Dios me dio la recompensa a través de su Hijo Jesucristo, ¿verdad?, que es su sangre para redimirnos. Y ese amor que sintamos por nuestro Dios, esa recompensa es la que recibimos y debemos dar por gracia, ¿verdad?
por gracia. No diciendo si la persona lo merece o no lo merece. Muchas veces pensamos y damos según el tipo de persona, si se lo merece o no se lo merece. Yo no sé cuántos de ustedes han pensado, ¿verdad?, en este muchacho que mató a todos estos niños en las escuelas. ¿Qué hemos pensado de él? ¿Verdad? ¿Cuál fue nuestro pensamiento? Y el pensamiento del cristiano es decir que el Señor tenga misericordia, que él pueda encontrar la paz del Señor, ¿verdad? O mejor dicho, que él haya encontrado la paz que el Señor da. Nosotros no sabemos los resultados al final, ¿verdad? Pero muchos jóvenes que están presos ahora por haber asesinado a personas inocentes, Dios le tiene apartado la oportunidad para que se arrepientan y ser salvos también. Y aunque nosotros podamos decir expresiones, ¿verdad?, que se vaya para el infierno, que no salga nunca, que otras expresiones que lo encierren y boten la llave y cosas así. No. Hay que orar y pedir que el Señor tenga misericordia de esas personas. Me gusta esta parte que dice: hemos sido tomados como piedras ásperas de la cantera del mundo, y por medio de la cuchilla de la verdad, y colocados en el taller de Dios. Así que nosotros mismos hemos sido piedras toscas, ásperas, que con el cincel, ¿verdad?, del maestro nos va formando, nos va forjando, ¿ok?, hasta tener un carácter semejante al de Dios. Aquel que tiene una fe genuina en Cristo como su Salvador personal, encontrará que la verdad logra una obra definida para él. Su fe es una fe que obra. Así que nuestra fe es una fe que va a obrar. No podemos crear nuestra fe. Eso no se puede hacer. Pero podemos colaborar con Cristo en la tarea de promover el crecimiento y el triunfo de la fe. Termina la cita con esto: la fe que obra por el amor y purifica el alma produce frutos de humildad, de paciencia, de tolerancia, longanimidad, paz, gozo y obediencia voluntaria. Que el Señor nos ayude a que nuestra fe crezca cada día más y más. Pero esa fe se logra cuando nosotros nos proponemos a obedecer a Dios por amor. Pedirle a Dios: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y el Señor va a poner la obra que nosotros queramos hablar, ¿verdad? Siempre poner todas las cosas en las manos de Dios. Y el Señor va a obrar grandes cosas con nuestras vidas. Y esa fe y ese amor, esa obra que vea el mundo, va a hacer que muchas almas se rindan a los pies de Jesús. Así que nosotros no estamos pensando, las doctrinas son buenas, no quiero decir que las doctrinas no sean que sean malas. Las doctrinas son buenas, son necesarias y la iglesia debe de conocerlas. Pero el mejor testimonio es una vida entregada a los pies del Señor. Ese es el mejor testimonio. Alguien decía, Jonathan decía anoche, ¿verdad?, que no se requiere entendimiento conocimiento para ir a los pies de Jesús. Pero a medida que avanzamos con Él, adquirimos más conocimiento. Y eso es lo que el Señor quiere, que adquiramos el conocimiento de la verdad de Dios en nuestras vidas para seguir obrando de fe en fe hasta que el Señor venga y venga a recogernos, ¿verdad? Porque un momento vamos a decir: Señor, ¿qué es lo que hemos hecho para que tú nos salves? Y el Señor nos va a decir: pues hiciste esto, hiciste aquello, hiciste lo otro, pero nosotros no nos acordamos porque no lo hicimos por interés, sino que lo hicimos por amor a las demás personas. Que el Señor les bendiga. Así que invitamos esta mañana a los diáconos para que vayan recogiendo la ofrenda de escuela sabática. Vamos a estar invitando al hermano Gamaliel para que esté con nosotros en esta lección. Quiero excusar al hermano Germán, que todavía está de viaje. Esperamos que esté disfrutando ese viaje, ¿verdad? Porque se ha cogido bastante tiempo. Se cogió unas vacaciones largas sin permiso. Así que donde quiera que esté Germán y su familia, una bendición para cada uno de ustedes.
Y en esta mañana vamos a tener una lección más que interesante. Gamaliel, pasa por aquí y darle un saludito a los hermanos de la iglesia. Buenos días y feliz sábado para todos. En esta hora, muy contento, muy feliz de poder estar con ustedes, a nuestros amigos que nos escuchan a través de nuestras redes sociales. Bendiciones también para ustedes y bienvenidos a esta nueva programación de hoy, día sábado. Joe, bendiciones, me alegro verte, saludos también para ti. Gracias. Igualmente, Gamaliel. La lección de esta mañana es una continuación de lo que pensamos en este trimestre, ¿verdad? Que es acerca del Génesis. Y en la historia hemos ido avanzando y hemos ido aprendiendo esta sucesión de cosas que nos llevan a pensar, ¿verdad? Hasta el momento en que Cristo se encarna entre los hombres y muere por los hombres. Y esta historia nos va trayendo cada punto de cómo es que hemos llegado hasta aquí, ¿verdad? Y nos encanta que la lección, el autor haya provisto esta serie de situaciones, especialmente concentrado en un tema, ¿ok? Cómo Dios obra a través de las calamidades del hombre. Eso es así, cómo puede transformar una situación difícil y triste en una alegre y en una de bendición. Así que realmente hoy vamos a hablar acerca de una historia que muchos conocemos, que para muchos es uno de sus personajes favoritos, por decirlo así, ¿verdad? O admiran mucho la historia y la vivencia de este personaje. Y sin duda alguna, durante todo este trimestre, hasta donde hemos llegado, como muy bien decía Joe, estamos reconociendo muy bien que nuestro Dios no solamente promete, sino que también hace. Y en la vida de este personaje, Joe, hay algo bien específico, algo curioso, porque podemos ver a alguien que puede descifrar lo que otros no saben, pero también recibe información, muy bien, que va a suceder en el futuro. Es así. Entonces, no solamente tiene la oportunidad de descifrar lo que otros no conocen, sino que recibe información y se cumple en su vida. Es curioso, ¿verdad? Que en los tiempos finales la palabra de Dios dice que los jóvenes soñarán sueños. Y vemos dos personajes a través de toda la Biblia de jóvenes. Vamos a hablarlo humanamente. Vamos a hablarlo humanamente de dos jóvenes extremadamente consagrados. Lo podemos decir de esa manera. Y cómo Dios los utilizó, sobre todo en la interpretación de sueños. Eso es así. ¿Verdad? Diciéndole al mundo que Dios tiene el control de todas las cosas. Y no importa lo que le haga el hombre, Dios siempre va a tener el control de la historia. Amén por ello. Así que, por eso es que el verso de memoria, ¿verdad? Y el título de la lección va bien con el tema de esta mañana. El título lleva José, el experto en sueños. Wow. Un experto en sueños. Wow. Y te digo algo, yo no soy experto en sueños. Debo de confesar que a veces raramente sueño. Sí, me acuesto a dormir y tengo un grato despertar y un buen descanso, pero no es que yo todos los días sueñe, tampoco es que toda la semana sueñe, así que no soy un experto en ello. Y a veces, cuando sueño, ¿sabe lo que me pasa? Se me olvida, sé que soñé algo y estoy tratando de buscar hasta que hallo lo que soñé y a veces incompleto. Pero ahora vamos a hablar de alguien que es experto en sueños. ¿Por qué será experto en sueños? Quizás porque los sueña o quizás porque los interpreta. Creo que son las dos cosas. Son las dos cosas, por eso era, sí. Ajá. Feliz sábado para todos. La lección no es fácil de entender, por si acaso Sí. ustedes no tienen ese pensamiento. Ahí hay personajes que apenas se tocan en la Biblia, porque al que se le está dando énfasis mayormente es a José. Sí. Pero ahí hay personajes que tuvieron una experiencia tremenda y que no lo podemos obviar. Porque está Judá, está Tamar. Y hay otros personajes ahí que no es fácil la lección. Sí, no. No es fácil, por si acaso
lo están interpretando de que la lección es una delicia, pero es bastante difícil interpretar la lección de esta semana, Sí. con tantos personajes que tenemos en el ambiente. Y es que volvemos al tema principal de la lección, cómo Dios puede tomar de unas acciones que nosotros tomamos mal tomadas, ¿verdad? Y cómo la puede transformar para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas, ¿verdad? Y como dice el hermano Pepe, ¿verdad? Hay otras historias intermedias. Yo no sé cómo, bueno, el Señor inspiró a Moisés para que lo escribiera de esta forma, ¿verdad? Entre capítulo y capítulo, para que nosotros podamos entender cómo obra Dios en la vida de cada uno de los personajes bíblicos y cómo va a obrar Dios en cada una de nuestras vidas. Yo aquí en la parte del sábado hay dos cositas que quisiera a compartir con nuestros amigos, y es que la vida de José, y tiene que ver con lo que ya hemos dicho, pero quisiera aclararlo. La vida de José se destacan dos cosas bien importantes, dos cosas que son muy verdaderas y que no solamente son verdaderas, sino que son teológicas también. Uno, Dios cumple sus promesas. Amigo que estás aquí presente, amigo que nos ve a través de Facebook, yo quiero decirte que tengas la seguridad que si Dios ha hecho una promesa en tu vida, amén, en el nombre del Señor, Dios la va a cumplir. Amén, amén. Muy bien, así que en una de ellas es eso. Y número dos, Dios puede convertir, como muy bien decía Joe, el mal en bien. Esos dos puntos destacan sobrenaturalmente en la vida de José. Y hay otra cosa más que quisiera compartir con ustedes, y está en la parte, casi parte final del sábado. Expertos en sueños. Ese es el título, ¿verdad?, que tiene la lección de esta semana. Y muy bien nos dice aquí, este título le sienta muy bien porque no solo recibe, entiende e interpreta los sueños proféticos, sino también los cumple en su vida. La verdad que José es un personaje único. Como todos los personajes de la Biblia, pero en el caso de José estamos hablando de un jovencito. Apenas saliendo de la adolescencia, si lo podemos decir así, saliendo de la adolescencia y pasa esta serie de experiencias. Y de la misma forma que los tres hebreos y Daniel salieron de su país, donde estaban acomodados, donde tenían una buena vida, donde adoraban a Dios en libertad, ahora se ven en una situación en la cual se tienen que aferrar aún más a ese Dios para poder llevar una vida, ¿verdad?, de bendición, o que Dios los proteja en ese camino. Pero vemos también dos familias, en el caso de José, que ha traído una serie de situaciones, pero al final de la lección vamos a ver por qué José fue lo que fue. Y por qué José fue un niño tan especial, o un joven tan especial, que llegó a ser el segundo en Egipto. Es increíble como podemos ver cuando comparamos las historias que ya hemos tenido la oportunidad de compartir y de estudiar, como una situación lleva a la otra. Y estamos viendo ya todo lo que pasó a Jacob, muy bien, Sí. como niño. Y estamos viendo ahora un Jacob adulto, muy bien, con niños, pero repitiendo exactamente los mismos errores, muy bien, del pasado. Y como podemos ver en la lección del domingo, no dejan de existir los problemas familiares en la vida de Jacob. Y justo cuando ya él se estaba cimentando, ya tenía la tierra, ya estaba ya prácticamente seguro, que aquello que temía de que no tenía un lugar, que no tenía una tierra, que no tenía, no sé, un lugar para poder estar con su familia, ya eso se fue, ya eso es del pasado, y ahora comienza otra serie de problemas. Los problemas nunca terminan, ¿verdad? Nunca terminan. Y en la vida del cristiano Nunca pasa. terminan. Es la realidad. A veces, ¿cuántos de ustedes han pensado, verdad, un momento de mucha euforia, de felicidad, que están contentos, que todo como que le va bien, y a veces uno piensa, ¿será que algo malo viene? ¿Lo han pensado? ¿Verdad? Como de tanta felicidad, ¿será? Y esa es la misma situación que Jacob estaba pasando. Ya estaba en un momento como de paz, de sosiego, estaba acomodado, como tú dices, ya tenía su tienda establecida, su pueblo creciendo, ¿verdad?, con sus hijos.
Y de momento surge esta situación. Y yo lo podría decir así, ¿sabes? Muchas veces nosotros pensamos que estamos haciendo bien las cosas, ¿ok? Pero otros ven que no. Y ahí entonces que vienen los celos, ¿sabes? Cuando decimos, no, yo amo a mis hijos a todos por iguales. Sí, yo amo a todos mis hijos a todos por igual, pero los trato diferente, ¿verdad? Entonces, en Jacob se veía una diferencia marcada entre lo que él hacía por sus hijos y lo que él hacía por José. Eso es así. Tenía un amor único para uno de ellos, no hay duda de eso. Y eso siempre trae consecuencias. Es así. Muy bien. Y en el caso de José, las hubo. No era solamente José, eran otros. Muy bien. Pero José era el hijo de la vejez ¿de quién? De Jacob. De Jacob. Lo amaba de una manera muy especial. Además que era el primer hijo, no el primogénito, pero el primer hijo que tenía con su amada esposa. Aunque era un primogénito, ¿verdad? Porque es el que abre la matriz de la mujer, ¿verdad? Que se le llama primogénito, esa es la definición. Pero, ¿verdad? Rubén era verdaderamente el mayor de todos los hijos. Pero ahora Jacob tiene una preferencia por José. Y vemos que entonces esta diferencia pues le trajo consecuencias contra José. ¿Por qué creemos que amaba más a José? Pues por los actos que hacía. Número uno, le regala, le hace, le crea. Muy bien. Antes de eso había un trato muy especial con José. Todos iban al campo, todos tenían sus tareas y José permanecía más tiempo con su padre, con Jacob. Además de eso, muy bien, le crea, le hace una túnica de colores y para aquel tiempo la túnica de colores era una distinción de príncipe, muy bien. Y entonces, en vez de hacer una túnica de colores a todos por iguales, porque yo los amo, todos son mis príncipes. Muy bien, no, que va, se la da solamente a José. Y él creyendo que está haciendo un bien, él creyendo que está expresando todo su amor y su cariño a José, se olvida que tiene otros hijos que tienen que expresarle también cariño. ¿Y qué es lo que va a suceder? Es lo lógico, es lo natural en el ser humano. Voy a mirar, oye, a este le dieron esto y a mí no. A este le hicieron esto. Mis hermanos, ¿no le pasa eso a cada uno de nosotros en nuestro trabajo? Cuando usted se entera de que a alguien le dieron una peseta de aumento. Oiga, ¿a ti te dieron eso? Mira, lo hacemos. Muy bien. Cuando te dan el talonario al final, o cuando te dan la W2, ¿y cuánto fue eso? ¿Y cuánto te dieron a ti en la planilla? Estamos siempre comparando, ¿y por qué a mí no? Entonces es algo natural en nosotros. Entonces de momento, si alguien lo provoca, porque Jacob lo estaba provocando, quizás no se daba cuenta, pero estaba provocando que su familia fuera disfuncional aún más. Y es que lo hacemos muchas veces inconscientemente. Pensamos que no lo hacemos, pero sí lo hacemos. Y nosotros pues tenemos que reflexionar en nuestras vidas cómo lo estamos haciendo. En el caso de José, vimos que Jacob o Israel, que ya ahora se llama Israel, comienza a tener más afecto, dar consideraciones más de amor hacia José. Le regala una túnica de colores. Y comienza José entonces a tener unos sueñitos propios que incomodan a cualquiera, hasta el mismo Israel. Eso es así. Y le voy a decir algo más. No solamente tenía unos sueños diferentes, muy bien, y los compartía, es que también le gustaba, mira. Muy bien, lo decía todo, mi gente. Si sus hermanos hacían algo malo, él iba donde el papi lindo, muy bien, y le decía, mira papi, yo hizo esto y Gami lo ayudó, ¿entiendes? Cuando tú vienes a ver, ¿y a quién le gusta eso? O sea, eso es incómodo, a nadie le gusta eso. Así que se siguen sumando cosas a su vida, muy bien. Así que podemos ver a alguien que es un soploncito, y además con un soploncito se cree que es más grande que todos nosotros, y mira, y nació los otros días. Mira, y eso se ve muchas veces, ¿verdad? Y los padres tenemos que tener mucho cuidado con las acciones que tomamos con nuestros hijos. De hijos que se creen superiores a los demás, porque los padres le enseñaron que son superiores a los demás.
Y entonces son hijos que van a sufrir en el futuro, porque esos demás se van a ir en contra de él. Ah, mira, el nene de papi, el más que se cree, aquí le decimos en Puerto Rico el lechón, ¿verdad? Que se las echa mucho. Así que vemos una serie de situaciones, sí. Tenemos una participación por allá. Yo creo que las cosas no se dan, las cosas se ganan. Sí. El sitial que tenía José dentro de su hermano, él se lo ganó. Le podrán decir chota, le podrán decir lo que quieran decirle. Pero ahora pregunto yo, si nosotros tuviéramos dos hermanos que andaran por la izquierda y tú andas por el carril del centro, ¿cuál sería la idea de su padre? ¿Que anden descajeados o que anden por el carril del centro donde anda ese otro? Sí. Yo no creo que, yo no creo que ningún padre le interesaría que su hijo estuviera haciendo cosas que lo lleven a la perdición. Yo digo, como cristiano, yo creo que José estaba haciendo lo correcto, que le incomodaba a sus hijos, que no lo pudo manejar de la manera más adecuada. Ah, bueno, esos son otros 20. Sí. Pero es una cuestión de papá con el hijo, premiándolo por el carácter que su mismo padre había infundido, o acaso el carácter de José lo adquirió solito. Alguien tuvo que haberlo educado para que caminara por ese carril. Y definitivamente la forma que fue educada José lo llevó, ¿verdad?, a hacer lo que hizo después en el futuro. No tenemos duda en lo que dice, ¿verdad? Pero vemos otra situación. Perdón que te interrumpa. Vemos otra situación. Vemos padres que se afianzan más al hijo que anda en mal camino y abandonan al hijo que está en buen camino. También lo hemos visto en la vida real. Bueno, yo creo que ese es el sentir de hoy. Sí, no, por eso. Hoy los padres aprecian más o están más ligado más a ese hijo que le da problemas que al otro que está, pues, quizás es como las 99 ovejas, dejó la ovejita que está descajeada, voy a buscar la que está descajeada y dejó los 99 del redil. Sí. Y todo eso, pues, es cuestión de apreciación. Pero al principio dijeron algo, que es que Dios, cuando Dios te hace una promesa a ti, yo creo, a mi juicio, a mi entender, nosotros le hacemos promesa a Dios. Que a veces ni podemos cumplir. De hecho, la Biblia nos dice, nos insta que no le hagamos promesas a Dios. Porque Dios está en el cielo y nosotros estamos en la tierra. Se nos va a complicar la cosa a la hora de cumplirla. Y nosotros, por lo menos, mi experiencia es que yo he visto el cumplimiento de la contestación de mis oraciones por la voluntad de Dios. Eso sí yo lo puedo testificar. Pero que un día Dios me haya dicho, Jerry, tengo esta promesa para ti. De verdad que yo creo que el día que yo escuche la voz de Dios diciéndome eso, ya dejo de ser Jerry y me vuelvo un loco, porque está difícil escuchar la voz de Dios audible y seguir caminando como si nada. No, era el pueblo de Israel y se le complicaba. Le dijeron, Moisés, sube tú, no sea que nosotros muramos. Como podemos ver aquí, es bien importante poder entender. Las promesas de Dios estaban ahí. Las promesas de Dios siempre porque están sí, Dios le hablaba audiblemente a los patriarcas. Eso te iba a decir. Y Dios peleó personalmente con José. Y le hizo a Jacob, mejor dicho. Y le habló a Jacob, como también le habló a Abraham, como también le habló a Isaac. Que en el tiempo de hoy Dios no nos hable directamente es otra cosa. Pero las promesas, dice, las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Por lo tanto, Dios sí nos hace promesa a nosotros. Eso es.
Que nosotros sigamos el camino para recibir la bendición de Dios es otra cosa. Eso es. Así que sí, las promesas de Dios están, sí, las promesas de Dios, Dios las cumple porque Dios las prometió, y sí, el hecho de que no se cumpla de nosotros es cómo nosotros llevamos nuestra vida. Hermano Troche. Es que quiero aprovechar para hablar en relación al tema que se venía discutiendo de la enemistad de José con sus hermanos, de sus hermanos con José. A pesar de que sé que hay poco tiempo y la lección queda bastante de ella. No te escucho. Pon el micrófono de esta forma. Ajá. Sí, le decía que en aquel entonces, al igual que ahora, en los hogares a veces donde hay muchos hijos, hay una rivalidad por la herencia. En aquel entonces se le llamaba la primogenitura, que era a quién le iba a corresponder la herencia en términos de bendiciones y de bienes materiales que hubiese. Y en este caso los hermanos tenían ese celo hacia José porque veían la predilección del padre hacia él. Y la otra situación es que los mismos sueños que él le contaba pues daban a indicar indudablemente como que eso era lo que se perfilaba, ¿verdad? Finalmente, ¿qué ocurrió? Pues realmente la primogenitura no le tocó a Rubén, que era el mayor, sino le tocó justamente a José. Y nosotros vemos también que Cristo Jesús vino a través de la descendencia de José, no de Rubén. O del pueblo donde José, ¿verdad? De la tribu de donde viene José y Efraín, que son los dos últimos Ponerte en hijos. un comentario. Sí. Con referente a los dos puntos que se están discutiendo ahora mismito, el punto de las promesas de Dios no dependen de cuán bueno yo sea. Eso es lo número uno. Amén. Amén por Porque eso. dice Pablo en Primera de Timoteo, creo que el capítulo número 2, que aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. O sea, las promesas de Dios van a cumplirse, sea yo travieso, no sea travieso, caiga o no caiga, sea fiel o sea infiel, porque lo que sale de su boca no regresa a él vacía, dice el profeta. Por lo tanto, de mí no depende que la promesa se cumpla, de que muchas veces ese cumplimiento se va a tardar un poco más por los errores que yo he cometido. Sí, posiblemente se va a tardar un poco más por el error que he cometido, pero la promesa de Dios siempre va a cumplirse. Amén. Amén. Número 2, con referente al tema de José y sus hermanos, el problema de José y sus hermanos no estaba en ellos. El problema estuvo siempre en los padres. Porque cuando tú lees la Biblia detenidamente te vas a dar cuenta que había una guerra entre Lea y Raquel y sus siervas. En quién iba a tener el hijo preferido. Y si tú analizas después la situación de la preferencia, pasa de ser de Lea y Raquel a entonces Jacob, porque Jacob entonces comienza a amar más a Benjamín y a José, porque eran los hijos de su amada Raquel. Pero esto era una conducta aprendida, él lo aprendió de su padre, porque Isaac amó más ¿a quién? A Esaú, y su esposa amó más a Jacob. Y si vas más atrás, también ese error lo cometió Abraham con sus dos hijos. Por lo tanto, los problemas que por lo general enfrentan nuestros hijos, es bien importante que entendamos que son producto de los errores que nosotros como padres cometemos. Dicen las estadísticas con referente a la preferencia que el 99% de los padres tienen un hijo preferido y el otro 1% miente. Eso es lo que dicen las estadísticas de la psicología. Y cuando tú vienes a ver es cierto, porque siempre tú te vas a identificar más con un hijo que con el otro. Posiblemente porque tiene tus mismos intereses, tus mismos gustos o cualquier otra cosa. Pero es bien importante que entendamos que la situación que enfrentan nuestros hijos, por lo general, son producto de lo que hicimos nosotros como padres. Y mucha razón, ¿verdad? Por eso es que estas historias del Génesis nos quieren orientar a nosotros en la forma que nosotros debemos guiarnos, ¿verdad? Bajo la voluntad de Dios. Para minimizar, ¿verdad? Porque no podemos evitarlo. Para minimizar los errores que se cometieron en el pasado. Por eso es que las escrituras se escribieron, ¿verdad? Para que nosotros podamos aprender de ellas y minimizar
esos errores que ellos cometieron. Como bien dijo Onil, ¿verdad? Esta preferencia que trajo Jacob hacia su hijo José, y al igual que Benjamín, pero no se menciona mucho de Benjamín, José, eso lo sintieron los hermanos, ¿sabe? Porque imagínense el pensamiento de ellos. Vamos a Rubén, que fue el primero que habló, ¿verdad? En la situación esta de vender a José. Dice, si yo soy el hijo mayor, si yo soy el primogénito, ¿por qué lo quiere más a él que a mí? ¿Cómo se sentiría Rubén? Justificadamente mal. Yo digo, justificadamente mal se va a sentir. Al igual que todos los demás hermanos, especialmente los que nacieron de las esclavas. Ah, no, me despreció a mí porque como yo nací de una esclava, no nací ni de Lía ni de Raquel, sino que nací de una esclava, pues a mí no me quiere. ¿Y cuál era el sentimiento de ellos, ¿verdad? En ese momento. Así que todo esto viene entonces un ingrediente que empeora las cosas. Y eran los sueños de José. ¿Sabe? Ya el mal estaba diseminado entre los hermanos y para colmo, José cuenta los sueños. Yo no digo que el Señor no le haya dado los sueños, pero ¿por qué José lo contó? ¿Ah? ¿Por qué tenía que decírselos a ellos y tenía que decírselos a su padre? ¿Sabe? ¿Había alguna necesidad? Muchas veces nosotros tenemos sueños y nos quedamos con ellos porque no nos atrevemos a contarlo. Yo he tenido sueños de diferentes formas, que me acuerdo de ellos tan claramente como los soñé, me acuerdo todavía hoy como los soñé. Hay un sueño que no se me olvida nunca. Y yo digo, Señor, ten misericordia de mí. Cuando yo soñé que toda mi familia era ascendida al cielo y yo me quedaba en la tierra. Y yo me miraba y no despegaba. Yo me levanté con el corazón que se me quería salir. ¿Ok? Pero después tuve otro sueño en que sí, me veía, y tampoco se me olvida ese sueño, yo guiando a unos niños de una situación de guerra, guiándolos para que ellos se salvaran, ¿verdad? Y entonces son sueños que nunca se olvidan. Y a veces uno piensa, Señor, ¿será algo que tú me quieres decir? O simplemente fue que no comí bien ese día, ¿verdad? Así que entonces muchas veces no hay por qué contarlos, pero José los contaba, ¿verdad? Y José sabía el significado, pero entonces lo contaba. Entonces, ¿iba a traer más problemas? Sí, le trajo más problemas. Podemos ver que ya de antemano había una situación, quizás contarlo, quizás no era tan malo o tan bueno, pero al ver una situación anterior, eso lo que hacía era que catapultaba los problemas y las situaciones existentes ya en la familia. Así que lo que queremos decir con esto no es que José sea malo. O sea, en ningún momento hemos querido decir eso. Simplemente queremos expresar que había una situación en el seno del hogar de José que provocó las situaciones, muy bien, que vivió José. ¿Que tenía que vivirla? Es probable que sí. ¿Que podía ser cumplida la promesa de Dios en la vida de José de una manera diferente, sin tener que ser esclavo, sin tener que hacer muchas cosas? También, muy bien. Sí. Pero la realidad del caso es que todos estos sucesos llevaron al plan de Dios y llevaron al cumplimiento de la promesa de Dios. Muy bien, así que la promesa de Dios se cumple en nuestra vida. Muy bien, y es hacia donde llegamos, porque es el principio de la elección. Dios nos hace promesas, Dios cumple sus promesas, y las cosas que son negativas las puede convertir en positivas, y yo alabo al nombre de Dios por ello. Amén, amén. Ahí entramos entonces a otro episodio que el hermano Pepe mencionó. Sí, Esteban, por acá. Antes que te vaya, quería añadirle a eso que ustedes acaban de decir con respecto a la vida de José, y es que parte de si mi mente no me falla, en Patriarca y Profeta, dice que el problema que José enfrentó con su sueño es que José fue llevado esclavo, fue llevado allá por voluntad de Dios, porque tenía que desaprender lo que aprendió en el hogar. Y una de las cosas que aprendió fue a ser presumido. Es así. José perdió la humildad
por la túnica que le habían regalado, por todo ese trato especial y particular que su papá había tenido con él. Y eso, pues, trajo sus consecuencias que finalmente terminaron siendo de bendición, porque de camino a donde lo llevaban como prisionero, hizo un pacto con Dios. Amén. Que no importaba dónde fuera, en las circunstancias que fuera, le iba a servir y serle fiel a Dios. Amén. Y esa fue una lección dura que aprendió José. Por eso cuando le hablaba antes, ¿verdad? Del cuidado que tengamos, cómo criamos a nuestros hijos, es bien importante para que esa presunción que tenía José, porque la verdad que era presumido. Ok, yo tengo la mejor ropa, yo soy el preferido de mi papá, he tenido estos sueños que me dicen que ellos me van a servir a mí. Se le subió el ego. Se le subió el ego y el ego había que bajárselo. Así que Dios utilizó paradójicamente a los hermanos de José para entonces bajar el ego que tenía José en ese momento. Pero antes de esa parte, ¿verdad? Hay una situación que surge, y fue lo que Bernardo Pepe estaba hablando acerca de Judá y Tamar. Esto y es también una enseñanza de cómo Dios transforma malas decisiones que nosotros tomamos para cumplir su propósito en nuestras vidas, porque podemos decir así. Al igual que Abraham y su esposa, al igual que Isaac y su esposa, y también Jacob y sus esposas, tomaron decisiones de ayudar a Dios en el proceso de cumplir con las promesas. Y a veces nosotros queremos adelantarnos a esas promesas y cometemos muchos errores. Y yo he pasado también por eso, me quiero adelantar a lo que Dios tiene preparado y me he dado contra la pared al tratar, ¿verdad?, de ayudar a Dios. Y en el caso de Judá y Tamar, pues sucede algo parecido, pero en el sentido de una promesa que le hace Judá a Tamar y no la cumple. Y las consecuencias que eso trajo, ¿verdad? Y entonces vemos este personaje, Tamar, que aunque es una cananea, no es de la tribu, es de los otros pueblos paganos, quizás con figuras de idolatría, sumiéndose, ¿verdad?, en una situación en la que ella tiene que tomar una decisión, que tampoco era muy buena, pero tuvo que tomarla. Y aunque no era justificada, Dios la entendió. Dios la entendió. Por eso es que al principio dije que hay cosas que nosotros hacemos, pero que Dios las entiende y puede bendecirnos aún, ¿verdad?, con esas malas decisiones. Pero no, eso no quiere decir que ahora en adelante yo voy a tomar malas decisiones porque Dios me va a entender. No, eso es lo que no queremos decir. Es que si las tomamos, Dios nos entiende y nos restituye de la misma forma que restituyó a Tamar. Como dice la parte final de ese estudio, la lección que podemos aprender de esta historia, refiriéndonos de Tamar y Judá, es que así como Dios salvó a Tamar mediante su gracia y transformó el mal en bien, también salvará a su pueblo, usted y yo, mediante la cruz de Jesús. Y en el caso de José, convertirá los problemas de José en la salvación de Jacob, su padre, y sus hijos, que son sus hermanos. Una de las cosas bien interesantes, ¿verdad?, de José como esclavo en Egipto. Ya sabemos la historia, ¿verdad? No vamos a narrar toda la historia. Pero algo que podemos aprender aquí, y añadiendo un poquito más lo último que Jerry nos dijo, ¿verdad?, de la lección que recibió José, es que a pesar del éxito que tuvo José como esclavo de Potifar, como esclavo del carcelero y ahora como regente en Egipto, es que José aprendió la lección. Y nos dice aquí el autor de la lección: sin embargo, el éxito de José no lo corrompe. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado. Ya era José una persona totalmente transformada. Me encanta esta explicación o esta oración, porque podemos verlo de muchas maneras. Yo me gusta verlo de esta forma.
Dios obviamente estuvo en José, lo ayudó, lo dirigió y lo bendijo. Y el resultado fue éxito. Y José conocía muy bien que ese resultado venía de Dios. Muy bien. Por lo tanto, no sé si tiene que ver con algo de humildad o no, pero yo sí sé en este momento que José nunca se apartó de Dios porque conocía. No fue que dijo, esto lo hice yo. Él sabía que lo había hecho Jesús, que lo había hecho Dios. Por eso dice que a pesar del éxito que él había tenido, él nunca se corrompió. Su fidelidad a Dios siempre fue real, siempre fue correcta. Y a veces nos pasa a nosotros. A veces hacemos algo bonito en nuestro trabajo y podemos llegar a pensar que por la adulación de los demás y la admiración de los demás, lo hice. Sí, lo hiciste. Muy bien, pero lo hiciste con la ayuda de Dios. La ayuda de Dios. A lo mejor te pasa en tu comunidad. Hiciste algo bonito, muchos te admiraron, muchos te dieron la gracia y tú dijiste lo hiciste, pero recuerda que lo hiciste con la ayuda de Dios. Al igual en la iglesia o en cualquier parte que tú hagas algún acto. Y José lo sabía y no permitió que la adulación, el éxito que tenía, porque miren, José llegó de ser el mejor de sus hijos a ser un esclavo. Y dentro de ser el esclavo era el mejor esclavo. Nunca dejó de ser menos. Muy bien, admirado a tal nivel que su patrón, su dueño, por decirlo así, le dio todo y no se preocupaba por nada. Porque José todo lo que tocaba lo bendecía. Muy bien, así que podemos ver aquí que en todo este proceso que llevó José, Dios estaba con él. Y no solamente ahí, porque dice que en el momento en que la esposa de Potifar vino a donde él, mi gente, ese varón cogió. Ajá. Y no es fácil porque no creen que la esposa de Potifar era horrible. Y llevaba meses detrás Y de llevaba José. tiempo, muy bien, tratando de que José se corrompiera. Pero José no se corrompió y salió corriendo. Y obviamente la fidelidad de José tuvo un precio. Cayó en el pozo otra vez, en la cárcel. Muy bien, pero Dios seguía con él. Nunca lo abandonó. Cada proceso de José, Dios estuvo con él. Y ahora cuando llega a la cárcel, pasa lo mismo. El que estaba a cargo de la cárcel le entrega muchas responsabilidades a José y dice que él no se preocupaba por lo que hacía José. ¿Y quiénes estaban en esa cárcel? Esa cárcel no era cualquier cárcel. En la cárcel donde estaba José estaba la élite, todos aquellos que habían tenido algún cargo, muy bien, político, de gran, muy bien, responsabilidad, y caían allí por haberse corrompido. Y Pero ahí José vemos- llegó allí a una cárcel de corrompidos sin haber corrompido. Sí, sin corromperse él mismo. Y así siguen una serie de sucesos, ¿verdad? Con José, que su fidelidad a Dios, como hablábamos esta mañana, antes de entrar en el culto, en la escuela sabática, la fidelidad fue lo que llevó a José a tener éxito en todo lo que hacía. Pero José siempre le dio la gloria a Dios. Amén. Cuando tocó entonces, ¿verdad? Ya sabemos la historia de lo que pasó con el panadero y el copero y no tenemos tiempo ahora para contarla. Pero cuando surge el sueño del rey, del faraón, José da la interpretación, pero José le dice a él, de Dios es que viene el sueño y de Dios es que viene la interpretación. Porque José pudo, ¿verdad? Como pudo haberlo hecho Daniel, como lo pudo haber hecho los hebreos, darse la gloria, ¿verdad? Y entonces recibir la adulación de todo el mundo, pero José no lo hizo. Como nosotros, ¿verdad? Todas las bendiciones que recibimos en nuestra vida, se las debemos siempre a la intervención de Dios. No por lo que nosotros hacemos. Por acá el micrófono. Sí. Pasar el micrófono allá a Pepe. Que hay algo bien interesante que a ustedes se les ha olvidado. Y es que cuando los hermanos de José llegan a Egipto, José los reconoce, pero los hermanos no reconocen a José. Al José reconocerlo, pudo tomar venganza. Sí. Pudo tomar venganza.
Seguro que sí. Y quería expresar y darle las gracias a Onín por la observación que hizo ahorita. Porque yo dije que la lección era complicada y había mucho para diluir. Y es interesante cómo José los abandona y se va a su cuarto solitario a llorar. El hermano Pepe nos está dando un preview de las próximas lecciones. Porque hay que atar una cosa con la otra, ¿verdad? Y cuando conocemos toda la historia y la leemos ahora en detalle, vamos conociendo, ¿verdad? Cada proceso de cómo Dios bendice a su pueblo. Porque cuando yo le puse énfasis a la lección, me impactó. Y yo dije, aquí hay tantas cosas que no va a dar tiempo para compartirlas todas y diluirlas todas. Hay mucho que aprender en todo esto. Así que el sueño del faraón es interpretado y ahora José vuelve a gozar, ¿verdad? De una posición mejor que la que tenía cuando salió, ¿verdad? Del seno de Jacob. Porque ahora es el príncipe de Egipto, vamos a ponerlo de esa manera. El regente de todo lo que se hace en Egipto, al cual el faraón le confió todo, ¿verdad? Todo excepto su mujer, ¿verdad? Como lo mismo lo hacía Potifar. Así que vemos un José, pero que ahora, ¿verdad? Atando lo que Jerry dijo hace un momento y atando con esto ahora un José humilde. Es un José sencillo, es un José entregado en los brazos de Dios. Potifar sabía que José era inocente de lo que se le acusaba. Yo creo que sí. Yo estoy seguro que sí. El espíritu de profecía también dice que sí. Sí. Porque tenía dos decisiones. O lo mandaba a la cárcel o lo mandaba a matar. Es así. Decidió preservarle la vida. Así que el espíritu de profecía dice que sí sabía que era inocente, por eso decidió enviarlo a la cárcel y no a la horca. Cuando tomamos todo esto en cuenta, sabemos cómo el plan de Dios está detrás de la vida de cada ser humano. No importa las situaciones tan complicadas que podamos vivir, cuán agrias sean, cuán amargas sean, siempre los que le temen a Dios, siempre Él está dirigiendo su vida. Amén. Amén. Aquí podemos ver algo prácticamente casi para culminar, Joe, que podemos ver que José hizo todo lo posible y se aseguró para que el rey pudiera conocer el autor, muy bien, de quien había descifrado su sueño. Y por ende esto tuvo también un resultado. Y dice la lección, y dice el faraón, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo y solamente en el trono seré yo mayor que tú. Así que vemos a un José ensalzado, pero ya no por su padre, ya no por sus hermanos, sino por el faraón. Pero yo voy un poquito más allá. José fue bien reconocido por Dios, por su fidelidad. Y a veces buscamos la aprobación de los hombres en esta tierra. Nosotros no se nos llama a buscar la aprobación de los hombres en esta tierra, sino la aprobación de Dios para nuestras vidas. Y cuando Dios ve que nosotros le somos fieles, ensalzamos su nombre y le reconocemos que Él es el que hace todo en nosotros, muchos se van a llegar a Dios por nuestro testimonio. Faraón llegó a Dios por el testimonio de José. La corte llegó a Dios por medio de José. No es la misma historia de los súbditos del rey de Babilonia con Daniel, no es la misma historia. Ellos buscaban cómo destronarlo del favoritismo que tenían ellos con su rey.